los guardianes del sistema, y su odio a los que no callan la verdad. Muchas veces, el hecho de hablar claro y directo en las denuncias o críticas que se hacen, es astutamente aprovechado por los sujetos reaccionarios que defienden el sistema materialista hedonista para confundirlo adrede y malintencionadamente como odio. No les interesa lo bueno ni lo justo, lo desprecian. El propósito real y evidente de esos malévolos insensibles, es el de desacreditar a las personas que sí son justas y nobles que hacen las denuncias, y el de defender a su indefendible sistema perverso. No hay que dejarse confundir por esos guardianes del sistema. Siempre atendamos a lo principal de un asunto, no a lo secundario, quizá insignificante. Y en toda afirmación, crítica o denuncia, lo principal que debemos observar, si se trata de juzgarlas y juzgar a las personas que las formulan, es su intencionalidad y su objetivo. Y por supuesto, su veracidad. Esa franqueza encomiable, que los enemigos jurados pertenecientes a la oscuridad llaman odio, que no es tal pero aún si lo fuera, es ante qué o ante quiénes. Ante situaciones justas, buenas. Ante personas justas, nobles, honestas, éticas. O, ante situaciones y personas injustas, falsas, corruptoras, perniciosas, abusivas, crueles. Ante esto último, ¿cómo no rebelarse? ¿Cómo no indignarse? Quienes odian, aborrecen, o más certeramente, quienes resisten y combaten de alguna manera, aunque sea modesta a cualquier forma de mal, demuestran ser las personas que verdaderamente son buenas, no que solo aparentan serlo. No son las palabras inapropiadamente suaves ni las maneras hipócritas, sino los hechos concretos y las actitudes auténticas que lo determinan. Si no hicieran eso, si no se rebelaran contra lo que es innoble e injusto, sí que estarían actuando mal, y sí que serían unas malas personas. Esto último es lo que hacen, y esto es lo que son los malévolos que defienden el sistema establecido. Otras veces, a las personas que luchan, se les acusa de destructores. ¿Destructores de qué? ¿De lo que es bueno y justo? ¿O de lo malo e injusto? Un destructor del mal es un constructor del bien. No se puede desviar de acciones erróneas, ni persuadir a desear cosas diferentes, si antes no se censuran con valentía las circunstancias actuales. Isócrates. Orador y educador humanista griego. Las personas auténticas y nobles que no callan la verdad ante lo injusto y corrupto, pueden ser a veces radicales, pero solo ante eso y solo con los inicuos. Esa actitud radical es circunstancial. Es un error atribuirla a todo su ser, a toda su personalidad, tal como pretenden hacerlo y direccionarlo a los demás, los mayores malévolos guardianes del sistema, los psicólogos. A través de sus astutísimas y capciosas falacias manipuladoras, o sea, psicologadas. Las personas realmente benevolentes y justas son las que mayor capacidad de amor tienen, y así lo son, sienten y viven, ante las situaciones y personas con las cuales es naturalmente justo que así lo sea. Mientras los otros solo se preocupan en aparentarlo ante todos, y solo son capaces del egoísmo y la lujuria. Quizá lo peor sea que las imputaciones tendenciosas se hagan también utilizando lo que se presume es bueno o lo más bueno, la espiritualidad. Proveniente de los embusteros pseudo-espirituales y los religiosos falsos. Un gran personaje histórico que llevó a la práctica los ideales de la paz y la no violencia, entre otros, el gran Mahatma Gandhi, siendo como fue, supo distinguir estos ideales, de lo que es el silencio y la complicidad con lo injusto y con los corruptores. Su verdadero pacifismo y su integridad como persona, no solo no le impidieron, sino que le impulsaron a luchar sin tregua, y a veces duramente contra toda lacra moral y material. Al respecto, esto dijo él en sus propias palabras. Muchas veces, los hombres tienen miedo de decir lo que piensan y acaban por caer en la hipocresía, porque se forjan ideas falsas sobre las conveniencias, o porque tienen miedo de herir la susceptibilidad de los oyentes o de los lectores. Si se quiere que la no violencia progrese en el plano individual y colectivo, hay que decir la verdad, aunque parezca dura de decir e impopular. Mahatma Gandhi. Así disciernen y actúan los grandes hombres como el Mahatma, sin eufemismos ni hipocresías, y así nos enseñan buenas cosas, conductas y técnicas para mejorar y desarrollar la espiritualidad y los altos sentimientos. No para desarrollar el ego y lo que contiene, lujuria, codicia, etc.
No lo peor de nosotros, sino lo mejor, la parte buena y superior de nuestro ser. Otro de los mejores hijos del planeta, de la humanidad, el Hijo del Hombre por excelencia, el Maestro Jesús de Nazaret, también predicó la paz y la mansedumbre, entre otros valores, pero no dejó de denunciar la injusticia, la corrupción, la hipocresía y otros antivalores reinantes en el sistema y en las personas de ese tiempo, muchas veces en forma muy dura en sus palabras. Pero igualmente, ¿ante qué situaciones y qué personas? Entonces, ¿Jesús también odiaba, o solo decía la verdad decididamente? Igual ocurre con las luchas sociales del pueblo. En referencia principalmente a los un poco más honestos e integrales en esas luchas. No a otros hedonistas y materialistas que en la misma línea, odian a quienes combaten no solo al mal material, sino también al moral y espiritual. Ellos, lo que llaman justicia social, es solo egoísmo personal. No es que solo persigan reivindicaciones materiales, su propio bien material o quizá el de todos, y no les interese la transformación y el bien moral y espiritual de la sociedad. Sino que toman partido por el statu quo en este aspecto, y rechazan el progreso y el bien integral, tanto moral como material, de la sociedad. Demuestran ser envidiosos de los ricos y nada más. Pero a muchos del pueblo les aplican la misma tergiversación en el significado de las palabras con relación a sus reclamos. A esto se llama protesta, rebeldía, lucha, pero no odio. Aún en algunas rebeliones armadas, han sido los más altos sentimientos y valores como la justicia, la solidaridad, e incluso el amor, los verdaderos motivos que las han impulsado. El verdadero revolucionario, se guía por grandes sentimientos de amor. Ernesto Che Guevara. Cuán evidente es la mala intención de los falsos místicos y religiosos acusadores, entre otros, que, agarrándose amañadamente de una actitud radical, la llaman odio, y atacan a las personas que imperfectamente intentan ser justas y veraces, y que combaten lo que es malo. Y al hacerlo, están atacando a Jesús, el que es justo, veraz y que combate lo que es malo por excelencia. De esta forma, muestran el verdadero odio, el que ellos tienen contra los que no pertenecen al sistema, los que no son del mundo. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. El Maestro, Jesús de Nazaret. Es el papel que tienen asignado los cabecillas fariseos y sus religiones, de parte de las élites gobernantes, el de guerrear contra quienes se resistan a ser parte del sistema, y el de narcotizar al pueblo. Pero no atacan a las personas y situaciones injustas y corruptas. Por ejemplo, a la élite mundial gobernante que es satanista, ni siquiera la mencionan. Porque son parte de su sistema. Combaten a la doctrina demoníaca del hedonismo y a los hedonistas. Tienen discursos y prédicas atacando a los psicólogos y demás hedonistas, que direccionan e imponen los antivalores más anticristianos del egoísmo y la lujuria, y con ello, la corrupción moral generalizada en la sociedad. Combaten a la injusticia social y a la oligarquía. Tienen discursos y prédicas contra los ricos, economistas y políticos, que generan y sostienen la desigualdad y las carencias materiales en millones de personas. No. Ellos no combaten al mal, solo combaten al bien. No luchan contra el materialismo hedonista, el sistema, el mundo, lo defienden. Solo luchan contra los que sí luchan. Son en realidad amigos del mundo, del sistema, son parte del sistema. Por lo tanto, son enemigos de Dios. A estos, el Maestro Jesús les continúa censurando acremente de ser los hipócritas guías de ciegos que cuelan el mosquito, y tragan el camello. Esto se refiere a ellos, los falsos e hipócritas, no a los que no lo son. Y ellos, como en realidad son del mundo, pertenecen al sistema de cosas establecido, lo defienden. Y odian y enseñan a odiar a los que no lo son. Así lo hicieron con el propio Jesús en la antigüedad y lo mataron, y prefirieron a su amigo Barrabás. Y utilizan el nombre de Dios para defender al diablo. Así, al no respetar a ese Dios que dicen adorar, demuestran que en realidad no creen en él. De esos hipócritas, Jesús advirtió. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Maestro, Jesús de Nazaret.
Mentirosos que son tan egoístas, hedonistas e injustos, como muchos que no se autoproclaman místicos ni cristianos. Disfrazados con fingida suavidad en el hablar, ataques de real odio mal disimulado en forma de oraciones, estribillos hipócritas, etc. Llenos de religión y sin pizca de conciencia. Pero no ponen la otra mejilla cuando de ellos mismos se trata. Si se les responde en defensa propia a los ataques que ellos primera y entrometidamente realizan, como con imputaciones de supuesto odio, lejos de dejar el mal que hacen, reaccionan con verdadero odio. Entonces, ¿cómo exigen que otros no reaccionen ante lo enormemente injusto y corrupto, si ellos no lo hacen ni siquiera ante lo que es justo y merecido? Si esos cabecillas de las bandas religiosas y espiritualoides no engañan ni a las personas auténticas que se indignan ante lo indignante, cuanto menos engañarán a Jesús o a Dios, que supuestamente lo saben todo. Jesús, el de la lengua como aguda espada de doble filo de la verdad, les dice, no me engañan. Mentirosos, disfrazados, hipócritas. De estos, los cristianos de palabra, pero no de hechos, que les importaban el egoísmo, las palabras eufemísticas y fingidamente suaves, y toda la falsa apariencia, y que exigían lo mismo a los demás, Jesús dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les responderé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. El Maestro, Jesús de Nazaret. Se aclara otra vez que, obviamente, todo esto no se refiere a las personas sinceras en las religiones y la espiritualidad, que no defienden al sistema del diablo establecido y que, por lo tanto, no atacan a quienes lo resisten de alguna manera y solo dicen la verdad. Finalmente, la realidad es que todo se trata de alguna manera, de la eterna lucha entre el bien y el mal. Son ideas, intenciones, objetivos, actos, etc., tanto de la luz como de la oscuridad enfrentándose entre sí. Que incluye por supuesto a las personas. Algunas pocas, más orientadas al bien, otras muchas, más proclives al mal. Quien combate al mal es del bien. Quien combate al bien es del mal. Así de simple. Como lo es la verdad. Y no hay neutralidad posible en el aspecto moral. Hay niveles, pero o se es del bien o se es del mal. Del amor o del egoísmo. De la luz o de la oscuridad. Jesús los clasifica en las ovejas y los cabritos. En la religión hindú, otro presunto dios, Krishna, los llama los devas y los asuras, los divinos y los demoníacos. Esta verdad, Jesús, el bien, lo deja muy en claro en varios pasajes, como en este. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El Maestro, Jesús de Nazaret. Así de claras son las cosas. No se puede desviar de acciones erróneas ni persuadir a desear cosas diferentes, si antes no se censuran con valentía las circunstancias actuales. Isócrates. Orador y educador humanista griego. Muchas veces, los hombres tienen miedo de decir lo que piensan y acaban por caer en la hipocresía, porque se forjan ideas falsas sobre las conveniencias, o porque tienen miedo de herir la susceptibilidad de los oyentes o de los lectores. Si se quiere que la no violencia progrese en el plano individual y colectivo, hay que decir la verdad, aunque parezca dura de decir, e impopular. Mahatma Gandhi. El que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Maestro, Jesús de Nazaret.